Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a desbloquear una tableta Aprende MX. Bueno, para eso voy a agregar primero el código que me mandaron. Después la vamos a restablecer y por último vamos a hacer el desbloqueo permanente. Bueno, para eso primero voy a poner el código. Bueno, como pueden apreciar, esta tableta no tenía contraseña, entonces solamente la voy a reiniciar para que tenga espacio y pues les voy a enseñar cómo se restablece. Y pues para eso primero vamos a mantener presionada la tecla Shift. Después vamos a arrastrar la ventana donde dice configuración, vamos a presionar el de apagar y vamos a dar en reiniciar. Mantenemos presionada la tecla Shift. Bueno, como pueden apreciar ya apareció. Ahora con las teclas del teclado vamos a darle en solucionar problemas. Vamos a seleccionar la opción restablecer tu PC. Acá le vamos a dar en siguiente. Vamos a darle en donde dice solo la unidad donde se instaló Windows. Le vamos a dar en quitar solo mis archivos. Y le vamos a dar en restablecer. En mi caso, como se va a prender y apagar 3 veces, yo la voy a poner a cargar un momento. Porque pues no tiene mucha pila y no quiero que se vaya a bloquear y se vaya a poner otra vez en azul y tenga que pedir otra vez el código. Mientras esperamos hasta que se ponga al 100% en restablecer. Como pueden ver, ya va al 98%, ya casi se restablece. Ahora solamente esperamos unos segundos y por último solamente le voy a poner nombre, no le voy a poner contraseña para hacer más rápido el restablecimiento. Les recomiendo que al desbloquear su tableta con el código que les manden la carguen al menos al 50% porque ahorita la mía tiene 20%. Entonces pues solamente espero que no se me vaya a bloquear porque puede pasar. Así me pasó con otra que me trajeron para que la desbloqueara. Entonces pues se lo recomiendo mucho. Va a prender y apagar unas 2 o 3 veces por mucho. Bueno, acá le vamos a dar nada más en siguiente. Esperamos. Le vamos a dar en acepto. Esperamos. Vamos a elegir el color. En mi caso yo quiero el mismo. Si no, con ustedes con la tecla Tab para elegirlo. Pero yo quiero el mismo. Le dan en Tab otra vez. Le dan Tab las veces que sean necesarias para que se ponga acá en siguiente unos puntitos. Entonces ya le dan siguiente. Bueno, acá yo le voy a poner el nombre de PC. Le voy a poner nada más uno pequeño. Siguiente. Le voy a poner acá en omitir este paso y usar configuración rápida. Acá pues nada más le voy a poner nombre, en este caso mi nombre, y lo demás lo voy a dejar como está porque no le voy a poner contraseña para hacerlo más rápido. Le voy a poner finalizar y por último se van a poner varios colores en la pantalla.
Primero se va a poner hola y después va a decir que están configurando. Están haciendo las configuraciones. Ahora solamente esperamos para que vean. Bueno, como pueden ver, se apagó y ya dice estamos configurando tu PC. Ahora solamente toca esperar unos minutos. Bueno, como pueden observar, dice empecemos y ahora sí ya está totalmente restablecida. Ahora nos aparece un mensaje que dice de certificación en 9 días. En mi caso a mí me llegó en el código de desbloqueo una imagen que dice que tengo que conectar la tableta por lo menos 10 días durante 1 hora. Pero como yo no quiero que se me bloquee de nuevo, ya sea por la pila, entonces lo que voy a hacer un desbloqueo permanente. Aunque no me aparezca en azul, voy a tratar de que aparezca en verde y me dé aunque sea 5 años para usar la tableta. Para hacer el desbloqueo permanente debemos de conectarnos a una red Wi-Fi. En mi caso yo ya me conecté a una que es la que tengo en mi casa. Como pueden ver, ahora lo que vamos a hacer es buscar The Terran Client y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá donde dice, bueno, como pueden ver, acá dice que va a expirar el 26 del 09 del 21 y tiene la boutique 7. Entonces yo lo que voy a hacer es meterme en configuración, voy a darle en probar, que me parezca en verde, ya me apareció, y ahora lo que voy a hacer es cerrarlo y voy a darle en reiniciar. Esperamos. Bueno, como pueden apreciar ya prendió. Por último voy a entrar otra vez a The Terran Client. Voy a escribir, voy a entrar y voy a ver qué me dice. Esperamos. Bueno, como pueden apreciar no me apareció nada. Entonces lo que voy a hacer es cerrarla. Voy a darle en continuar acá y voy a poner los datos. Después de eso la voy a entrar otra vez a The Terran Client y la voy a reiniciar a ver si ya me aparece. Bueno, ya le puse los datos, ahora voy a meterme otra vez a The Terran Client y voy a reiniciarla. Como pueden apreciar, después de poner los datos me pone un mensaje que dice el estado del dispositivo se actualizará después de que reinicie el sistema. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a meterme en configuración. Como pueden apreciar, al meterme en configuración ya me aparece en verde. Entonces lo último que voy a hacer es darle otra vez en probar. Me voy a ir acá, voy a reiniciar el sistema y vamos a ver ahorita. Reiniciar, esperamos. Bueno, ya está prendiendo. Vamos a dar en cerrar, ya queda poca pila. Vamos a meternos rápidamente a The Terran Client. Vamos a ver qué nos aparece. Bueno, como pueden apreciar ya me apareció en verde y ya cambió la boutique, que es 8 ahora, y la fecha de expiración es del 11 del 06 del 2024. Suscríbanse, denle like al canal, activen la campanita y pues espero que les ayude mucho este tutorial.